Buenos días, mi nombre es Ginexi Rosales, estudiante del cuarto semestre de Relaciones Industriales, y hoy les voy a hablar acerca de los factores del riesgo laboral. ¿Qué son los factores de riesgo laboral? Son todas aquellas condiciones que se dan en los lugares de trabajo que, de no ser eliminados, pueden dar como resultados enfermedades ocupacionales u accidentes laborales. Estos factores de riesgo pueden ser minimizados o eliminados mediante la prevención, protección y mejoramiento de las condiciones laborales. Existen 7 tipos de riesgos laborales, los cuales son los riesgos físicos, los riesgos biológicos, los riesgos químicos, los riesgos mecánicos, los riesgos ergonómicos, los riesgos psicosociales y los riesgos ambientales. Sin embargo, hoy hablaremos acerca de los 3 principales y más comunes riesgos laborales. Número 1. Riesgos físicos. Son todos aquellos que atentan directamente en contra de nuestra integridad física y de nuestra salud. Un ejemplo muy común es el de los riesgos provocados por los factores de ruido. Por ejemplo, sabemos que los ruidos son aquellas sensaciones auditivas desagradables que, cuando son muy altos, estos ruidos nos pueden provocar una pérdida de nuestro sistema auditivo. Acá también entran los factores de riesgo por vibraciones. Estos son muy comunes en aquellas grandes industrias en las que se trabajan con gran cantidad de máquinas pesadas que emiten grandes vibraciones, y esto con el tiempo van provocando desgastes en la columna y fuertes dolores de cabeza y musculares. También otro factor son los riesgos por la iluminación, ya que la iluminación en exceso o escasa puede traer como consecuencia la fatiga, el desgaste visual o accidentes ocasionados por que las personas que laboran en cierta área que no tiene buena iluminación puede provocar tropiezos y entre otras cosas. Y por último, cabe destacar que es muy importante tener niveles adecuados de temperatura y de humedad, ya que un desequilibrio en algunas de estas puede provocar efectos adversos en la salud de los trabajadores. Número 2. Los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos se producen por la exposición a diferentes microorganismos, como lo son las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos y entre muchos otros, que pueden dar lugar a diferentes enfermedades. Hoy en día este factor de riesgo constituye uno de los principales a los que se enfrentan nuestros trabajadores a nivel mundial, debido a que estamos viviendo épocas de pandemia global en la que, a pesar de que los diferentes gobiernos de cada país hayan tomado medidas de cuarentena para preservar la salud de sus ciudadanos, y hay muchas personas que de verdad sí pueden quedarse en sus casas, hay otras tantas miles de personas que tienen que salir día a día a exponerse a este riesgo biológico para poder llevar el sustento a sus casas. Y esto es algo que ya se ha dado en muchas empresas en diversos países que no han acatado las medidas de seguridad como tal, y en estas empresas se han dado brotes en donde después han tenido que cerrarlas porque no están aptas para trabajar. Y por último, y no menos importante, tenemos los riesgos mecánicos. Estos se dan cuando hay trabajos que requieren el uso obligatorio de alguna herramienta de cualquier tipo. De estos riesgos devienen diferentes accidentes, como lo son lesiones, golpes, quemaduras o incluso cortes. Como ejemplo de este tipo de riesgo, tenemos que acá donde yo resido es muy común, ya que es una área rural, es muy común que haya siempre accidentes con el uso incorrecto de las desmalezadoras, o simplemente por no usar los equipos de protección personal para ejecutarlas. Por ejemplo, siempre acá es muy común que se den casos de cortes cuando se le zafa la hoja de cortar a esta desmalezadora, o comúnmente llamada guadaña. Entonces esta, en la mayoría de los casos, le cae en un pie, o sea, le corta algunos dedos de los pies o incluso el pie completo en algunos casos. Entonces estas son circunstancias que se pueden prevenir como mediante la capacitación para usar este tipo de herramientas y con el uso adecuado de los equipos de protección personal. Esto fue todo, muchas gracias.